Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 117 del curso de geometría. En la lección anterior estábamos hablando de un teorema que nos decía cómo buscar las coordenadas de un punto P que se encontraba entre los extremos P1 y P2 de un segmento en un plano cartesiano, ¿verdad? Y con la característica de que ese punto P que estaba entre los extremos P1 y P2 de nuestro segmento dividía a ese segmento en una razón R determinada, ¿verdad? Mira aquí, este es el punto P que está entre los puntos extremos de ese segmento que va de P1 hasta P2 y me dicen que ese punto P divide a ese segmento en dos subsegmentos, este, el P1P, y este, el P2, que están en cierta razón R, ¿verdad? Bueno, para hacerlo hemos considerado primero unos segmentos, los únicos segmentos perpendiculares que iban desde cada uno de esos tres puntos hasta el eje de X, ¿verdad? Que lo llamamos el P1A1, que dicho sea de paso, hoy había cometido un error, vayan un momentito a donde copiaron, aquí es P1A1, se me había quedado el A1, así que arreglen, P1A1. El PA y el P2A2, ¿verdad? Bien, y como esos tres segmentos yo los considero perpendiculares, ¿verdad?, al eje de X, cuando usted tiene unos segmentos que forman un mismo ángulo con una tercera línea, pues entonces esos segmentos son paralelos entre sí. O sea que eso que significa, al ser este y este, los tres perpendiculares al eje de X son paralelos entre sí. O sea que P1A1 es lo que estábamos diciendo aquí, va a ser paralelo a PA y también va a ser paralelo a P2A2, ¿verdad? Bueno, esos segmentos entonces que son paralelos, esos tres segmentos que son paralelos, determinarán en cualquier transversal que los cruce segmentos proporcionales. O sea, miren, fíjense que ahora si yo pienso que estos son los tres segmentos paralelos que tenemos, ¿verdad?, y veo esta línea P1, P2, ¿verdad? Fíjense que esa línea P1, P2 es transversal de esos tres segmentos paralelos. Y esta línea, eje de X, también es transversal de esos tres segmentos paralelos que tenemos ahí, ¿verdad? Recuerden que las transversales son líneas que cruzan a otras líneas que son paralelas, ¿verdad? Bueno, pues en esas transversales, en esta transversal P1, P2, esa línea, y en esta transversal el eje de X, ¿verdad?, quedan determinados unos subsegmentos proporcionales debido a esos segmentos paralelos, ¿verdad? Así que, dice aquí, esto es en las transversales P1, P2, esa línea que va ahí, y la otra transversal que los cruza a esos tres segmentos paralelos, que es el eje de X, quedan determinados unos segmentos proporcionales, los siguientes en particular. Miren, en esta transversal quedan determinados estos subsegmentos. P1P, pues si yo divido P1P, lo que mide ese segmento, determinado en esa transversal por esos tres segmentos paralelos, entre lo que mide este segmento P2, ¿verdad?, que queda determinado por esas paralelas en esa transversal, ¿verdad? Esa razón, que dicho sea de paso, si usted va al teorema original, dice que esa razón P1P entre P2 se llama R. Va a ser igual a esta otra proporción, a esta razón, ¿verdad? A esta otra razón, perdón. El segmento que va desde A1 hasta A, entre el segmento, la medida del segmento que va desde A hasta A2, ¿ves? Repetimos entonces, la medida de este segmento que queda determinado en esa transversal por estas dos paralelas, entre la medida de este segmento que queda determinado en esa transversal por estas otras dos paralelas, están en proporción con la medida de este segmento, ¿verdad? Este corresponde a este, que queda determinada en esta transversal por esas dos paralelas, entre la medida de este otro, ¿verdad?, que queda determinada de este otro subsegmento A2, que queda determinado en esa transversal, que es el eje de X, debido a estas otras dos líneas paralelas, ¿ves? Y tenemos eso. Bueno, pero fíjense entonces que los puntos A1, A y A2, estos tres puntos, A1, A y A2, al ser puntos en el eje de X y ser el eje de X, al igual que el eje de Y, rectas numéricas, a esos puntos le corresponden ciertos números reales, ¿verdad? Y en particular, ya yo sé que tiene que ser X1, porque si usted toma un punto en el plano de coordenadas, ¿verdad?, o en el plano cartesiano, y camina paralelo al eje de Y, como es este segmento P1A1, hasta llegar al eje de X, aquí queda determinada, aquí se encuentra esa abscisa, el X1, ¿verdad que sí? Así que a punto A1
o el punto A1 está relacionado con ese número real x1 en esta recta numérica que es el eje de x. Igualmente, el punto A2, está relacionado con el número x, que es la abscisa de este punto, ¿verdad?, en el eje de x, que es una recta numérica. Y el punto A2 estará relacionado o asociado con el número real x2, que es la abscisa de este tercer punto, p2, ¿verdad? Porque así que se encuentra, eso es lo que quiere decir que este es x2, este número que está directamente aquí debajo, a considerar ese segmento paralelo al eje de y. ¿Okay? Así que A1 está asociado con el x1, A está asociado con el x, y A2 está asociado con el x2. Por lo tanto, ¿cuánto me dan estos segmentos que tengo aquí en esta razón, ¿verdad? Desde A1 hasta A y desde A hasta A. Pues mire, desde A hasta 1 hasta A, como son puntos en el eje de x, pues la distancia entre ellos será la resta de los números que le corresponden a esos puntos en esa recta numérica que es el eje de x, ¿verdad? Hace que sea el valor absoluto de esa recta, ¿verdad? De x menos x1. Esa es la distancia desde A1 hasta A. Y el valor absoluto de x, de ese número, que le corresponde a ese punto A, menos x1, que es el número que le corresponde a ese punto A1, ¿verdad? Ahora, como fíjense que aquí el x está a la derecha de x1, eso automáticamente dice que por el orden de los números reales, x va a ser mayor que x1, ¿verdad que sí? Y por la ley de suma de las desigualdades, si yo sumo negativo x1 en ambos lados, aquí al sumar x más negativo x1 es lo mismo que decir x menos x1, ¿verdad? Por la equivalencia de la recta. Ya en el lado derecho, al yo sumar x1 más un negativo x1 va a dar 0, ¿verdad? Así que x menos x1 es mayor que 0. Este número que está aquí es mayor que 0. Y por lo tanto, por la definición de valor absoluto, su valor absoluto va a ser el mismo, porque el valor absoluto de un número mayor que 0 es el mismo. Por la misma razón, la distancia desde A hasta A2 será el valor absoluto de x2 menos x, que será positivo, y por lo tanto su valor absoluto será x2 menos x. Así que ya tenemos cuánto mide este segmento A1A, que es x menos x1, y A2A, que es x2 menos x, ¿verdad? Hemos marcado esta proporción que tenemos aquí como un número 1, esta igualdad la hemos marcado con el número 2, y esta otra igualdad la hemos marcado con el número 3. Y ahora decimos, luego, al sustituir 2 y 3 en 1, ¿qué tenemos? Pues miren, que la R, miren allá, que es esta razón de estos dos segmentos, P1P y P2, ¿verdad? Y que también esta es la razón de estos otros dos segmentos, de la medida de estos otros dos segmentos, A1A y A2, ¿verdad? Pues sustituimos en esta última fracción, ¿verdad? A1A es x menos x1, así que debe ser igual a lo que mide esto, que es x menos x1, sobre, ¿verdad? Porque estos dos puntitos quiere decir que tuvo una fracción de esto, sobre esto, y esto aquí dice que mide x2 menos x, ¿verdad? Y eso lo colocamos aquí debajo. Y ahora vamos a tomar esa ecuación y la vamos a resolver para la x, ¿verdad? Para ver cuánto definitivamente es la abscisa de ese punto P. Eso es lo que estoy buscando, cuánto es la abscisa y cuánto es la ordenada. El teorema nos dice que es cierto valor, vamos a decir, ¿verdad?, que nos da ese valor. Bueno, si yo voy a resolver para x, tengo que tomar esta ecuación fraccionaria, ¿verdad?, y eliminar las fracciones que haya. Fíjense que aquí la única fracción que hay es esa. Su denominador es x2 menos x, así que ese es el denominador común que necesitamos para eliminar esa fracción de esa ecuación fraccionaria y multiplicar. Así lo hacemos así, ¿verdad? Como vimos en el álgebra elemental, multiplicamos ambos lados de la ecuación por el denominador común, que es x2 menos x, el único denominador que hay, ¿verdad? En el lado izquierdo, cuando multipliquemos r por esto, pues dará eso mismo, r por x2 menos x. Y en el lado derecho, mientras tanto, esto cancelaría, ¿verdad? Nos queda nada más que x menos x1. Así que fíjense que ya eliminamos la fracción de esa ecuación fraccionaria. Ahora, yo quiero, recuerden que estamos resolviendo más bien, para la incógnita x. Así es que yo voy a hacer lo siguiente. En el lado izquierdo voy a aplicar la ley distributiva de la multiplicación sobre la recta de la izquierda y obtenemos lo siguiente. R por x2 menos R por x. Y entonces, en el lado derecho teníamos esto, y fíjense que en el lado derecho estaba nuestra incógnita x, ¿verdad? Así que voy a aprovechar en este mismo paso, y este término que contiene la incógnita x lo voy a transponer al lado izquierdo y pasaría como menos x. Y dejamos este que no contiene la x, nada más contiene la incógnita x1, ¿verdad?, que no es la x, en el lado derecho. Ahora en el lado izquierdo, fíjense que si yo considero ahora estos dos términos que contienen a nuestra incógnita x, ¿verdad?, noto que en los dos términos aparece el número x, ¿verdad? Por la ley distributiva de la multiplicación sobre la resta, yo puedo escribir esa x en el lado izquierdo, ¿verdad? Y me queda por menos r y menos 1 que hay aquí, ¿verdad?
Entonces este término que no contiene la incógnita x, lo transpongo al lado derecho, míralo acá, ¿sí? Y al transponerlo pasa a negativo, o sea que tenemos el menos x sub 1 que estaba ya en el lado derecho, y al transponer este término acá pasa a menos r x sub 2, ¿verdad? Y ahora para yo dejar la x finalmente sola, porque es resolver para la x, en esa ecuación lo que tengo que hacer es dividir en ambos lados por el coeficiente este que contiene la x, ¿verdad? Entre menos r menos 1. Dividimos aquí entre menos r menos 1, ¿verdad? Fíjense que este lado, aquí, lo dividimos entre menos r menos 1. Y en el lado derecho, míralo aquí, lo dividimos también entre lo mismo, ¿verdad? Aplicando la ley de división de las igualdades. Si usted divide un lado una igualdad por algo, en el otro lado tiene que dividir entre lo mismo. En el lado izquierdo se va a cancelar ese factor, ¿verdad? Y nos queda la x solita, que es lo que yo quería. Y en el lado derecho nos va a quedar eso. Ahora, fíjense que aquí, arriba, yo tengo negativo y negativo. Ese negativo, recuerden, por un teorema que vimos en álgebra elemental, es un factor negativo 1. Así que esto es menos 1 por x y menos 1 por x2. Así que ese negativo 1 yo lo puedo sacar al frente. Y tal como dijimos, ese negativo 1 es lo mismo que menos lo que sea, ¿verdad? Y como ya sacamos el negativo 1 aquí afuera, pues nos queda aquí el x sub 1. Y aquí como sacamos el negativo 1 es más rx sub 2, ¿verdad? Fíjense que si usted multiplica, ¿verdad? Menos 1 por esto da menos x sub 1 y menos 1 por esto da menos rx, ¿verdad? Y abajo hacemos lo mismo. Los dos son negativos, sacamos ese signo negativo que es un factor negativo 1 afuera. Y por la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma nos queda por r y por más 1. Fíjense que entonces no puedo poner por menos 1, ¿verdad? Uno tiene la tentación grande de poner menos 1 porque entonces si usted multiplica menos por menos daría más y tiene que darnos negativo, ¿verdad? Bien, y entonces finalmente, por la ley de signos de una fracción, recuerde que esa ley permitía a usted, si le daba una fracción, cambiar el signo en dos sitios, ¿verdad? Y uno de los cambios era que usted lo podía cambiar arriba y abajo. Pues como el numerador y el denominador de esa fracción son negativos, ya puedo cambiar arriba y abajo. Y al cambiarlo, me queda nada más que esto, x sub 1 más r, x sub 2. Y abajo, al cambiarlo, me queda nada más que r más 1, que por la ley conmutativa de la suma se puede escribir como 1 más r. Y lo escribo finalmente así, haciendo ese cambio, además de los signos de la fracción, cambiando esto por la ley conmutativa de la suma, porque así mismo es que nos presenta el teorema, que es el valor de la x, el valor de la abscisa x. Usted va a las notas que cogí en la clase pasada, ve que efectivamente la x de ese punto es eso que está aquí. X sub 1 más r, x sub 2 sobre 1 más r. La y de ese punto, la ordenada de ese punto, dice el teorema que es algo parecido a esto. Fíjense que aquí según era x, aquí poníamos x1, y aquí como es y aquí ponemos y sub 1, más r, y en vez de, y aquí poníamos x sub 2 porque aquí era x, pues ponemos más r, y por y también, porque aquí hay y, pero y sub 2, igual que aquí, sobre lo mismo, 1 más r. Pues para ver que eso es verdad, hacemos un análisis parecido a esto. ¿Cómo fue el análisis de esto? Yo empecé considerando, dicho de paso, bórrense este p sub 1 también, que está de más ahí, porque yo identifico el p sub 1 acá abajo. Yo estoy considerando estamos considerando tres segmentos perpendiculares al eje de x. Pues ahora yo consideraría estos tres segmentos perpendiculares al eje de y. Este que está aquí, por ejemplo, b sub 1, este que está aquí, es perpendicular al eje de x, de y ahora, perdón, del eje de y. Este que está aquí, perpendicular al eje de y, vamos a llamarlo b. Y este que está aquí, perpendicular, ¿verdad?, al eje de y también. Tres segmentos perpendiculares ahora al eje de y. Ahora este es b sub 2, ¿verdad? Este es b sub 1, este es b y este es b sub 2. Según este era a sub 1, a y a sub 2, ¿verdad? Y entonces haríamos lo mismo, ¿verdad? Diríamos, bueno, pues estos tres segmentos son paralelos, pues entonces estas transversales, estas, las p sub 1, p sub 2, a esos tres segmentos paralelos, y el eje de y transversal también a esos tres segmentos paralelos, hacen lo mismo que hacíamos aquí con esos tres segmentos, ¿verdad? Y estas dos transversales, el p sub 1, p sub 2 y el eje de x. Y llegamos haciendo el mismo análisis a que la y efectivamente, siguiendo el argumento para esos tres puntos, para esos tres, perdón, segmentos ahora paralelos, ¿verdad? Para esos tres, vamos a seguir acá, porque vamos a hacer los detalles, ¿verdad? Que hicimos como hicimos con el caso de el PA sub 1, P sub 1 a sub 1, PA y P sub 2 a sub 2, sino que ahora decimos, repitiendo el mismo argumento para estos tres segmentos
P sub 1, B sub 1 ahora, ¿verdad? Paralelo a PB, al segmento PB, y paralelo al segmento P sub 2, B sub 2, obtenemos ese valor para la ordenada Y del punto P. Este valor que está aquí, que nos dice el teorema, es el valor de esa ordenada. ¿Okay? Bueno, ya tenemos la demostración de este teorema, ¿verdad? Que las coordenadas de ese punto P con coordenadas X y Y son X va a ser esto y la Y va a ser esto. Bueno, va a dar un corolario a ese teorema, ¿verdad? Que dice el punto medio del segmento P sub 1, P sub 2, donde P sub 1 es el punto X sub 1, Y sub 1, y P sub 2 es el punto X2, Y sub 2, ese es este punto. M, por ser punto medio, igual a, y las coordenadas son X sub 1 más X sub 2 entre 2, y Y sub 1 más Y sub 2 entre 2. ¿Okay? Muy bien. Y vamos a ver cómo probamos ese teorema. ¿Okay? ¿Cómo probamos ese teorema? Que dice que es una consecuencia directa del teorema anterior. ¿Okay? Bueno, fíjense. Como ahora M, vamos a empezar diciendo como ahora P, ese punto que está entre medio de los puntos P sub 1 y P sub 2, ¿verdad? Es justo el punto medio fíjense que ahora no estoy buscando las coordenadas de un punto cualquiera entre P sub 1 y P sub 2, sino el de las coordenadas del punto medio entre P sub 1 y P sub 2 de ese segmento P sub 1, P sub 2. Entonces, la medida desde P sub 1 hasta P, la medida de aquí hasta aquí, tiene que ser igual, o más bien, a la medida desde P hasta P sub 2, ¿verdad? ¿Sí? Por lo que la razón R del teorema anterior, que era la razón entre esos dos segmentos, P sub 1, P entre P sub 2, será igual a 1. Porque fíjense que estamos dividiendo un número entre él mismo. Y el número entre él mismo da 1. Así que la R es 1. Luego, sustituyendo en las fórmulas para hallar las coordenadas de ese punto P dadas en el teorema anterior, por eso es un corolario, una consecuencia del teorema anterior. Vamos a ver. P, que ahora se va a llamar el punto medio M de ese segmento, va a ser igual a, bueno, ¿cómo era la X? Mira aquí, tratemos aquí todavía. X sub 1 más R, pero hemos encontrado que en ese caso en que la P se ajusta el punto medio, la R es 1 por X sub 2, ¿verdad que sí? 1 por X sub 2 sobre 1 más R, 1 más, y acá vamos a decir que la R es 1, ¿verdad? La R es 1. ¿Y la Y cómo será? Y sub 1 más R, que es 1 por Y sub 2, entre 1 más R, que es 2, que es 1, perdón. 1 más R, que es 1, ¿verdad? Y si yo simplifico esto dará
x sub 1 más 1 por x sub 2 es x sub 2, y abajo 1 más 1 es 2, y y sub 1 más 1 por y sub 2 que es y sub 2, entre 1 más 1 que es 2. Y fíjense que eso es precisamente lo que dice el teorema, ¿ves? Ese corolario, que las coordenadas del punto medio del segmento que va desde este punto P sub 1 hasta este punto P sub 2 es, mire, la suma de las abscisas de los puntos divididos entre 2 y la suma de las ordenadas de los puntos también dividido entre 2. ¿Ves? Bueno, pues con eso terminamos la demostración de este teorema, ¿verdad? Que es cómo buscar el corolario. Vamos a ver ahora unos ejemplos de aplicación y vamos a comenzar con este. En la segunda parte veremos un par adicional de ejemplos de aplicación de estos teoremas de buscar un punto entre medio de estos dos con cierta característica, ¿verdad? Que divida nuestro segmento en cierta razón y buscar el punto medio. Pero el primero que vamos a ver es lo siguiente. Ejemplo. Y ese primer ejemplo dice así: determina la razón R que hemos llamado R en el teorema anterior, ¿verdad? De subdivisión de los segmentos de los siguientes puntos P. ¿Okay? Y el primero dice así: un punto P que se localiza a 3/5 partes del camino desde el punto A hasta el punto B en este segmento AB. Este primer ejemplo, donde fíjense que no estamos buscando un punto P, sino la razón esa R, ¿no? La razón esa R, ¿no? En que divide ese punto P, que si vamos a buscar después en los otros ejemplos el segmento dado, es muy importante porque muchos estudiantes se confunden. Por ejemplo, en esta situación donde dice que el punto P se localiza a 3/5 partes del camino desde A hasta B, piensan que la R es estos 3/5, y no es así, ¿okay? Porque fíjense lo que es eso. Eso quiere decir, ¿verdad? Vamos a ver, usted tiene este segmento que va desde A hasta B. Desde A hasta B. Y dice que está, este es el punto A y el punto B está por aquí en algún sitio. La cuestión es que el punto P que yo voy a buscar está a 3/5 partes del camino desde A hasta B. O sea que si yo divido ese segmento que va desde A hasta B en 5 pedazos, ¿verdad? Aquí está la primera quinta parte, la segunda quinta parte, la tercera quinta parte, la cuarta quinta parte y la quinta parte. Así que este más o menos estaría el punto B. Fíjense que hemos dividido el segmento desde A hasta B. Una quinta parte, 2/5 partes, 3/5 partes, 4/5 partes, 5/5 partes, ¿verdad? Y nuestro punto B está a 3/5 partes de ese camino. O sea que está en este sitio. 1, 2, aquí está el punto B. Pues fíjense, la razón en que divide ese punto P a ese segmento no es 3/5, sino este primer segmento, ¿verdad? Recuerda que ese es el primero que usted toma, ¿verdad? Para determinar la razón, el punto que va desde el extremo izquierdo hasta el punto P, ¿verdad? Del extremo izquierdo hasta el punto P es ¿cuánto? 3 unidades, ¿verdad? Entre lo que va desde el punto P hasta el punto P2. Y fíjense que desde el punto P hasta el extremo derecho de nuestro segmento hay cuántas unidades. Así que fíjense que la R no es 3/5, sino 3/2. ¿Se fija? Así que eso tenemos que verlo, a entenderlo bien. Fíjense esta otra situación. Dice así, ¿verdad? B.
dice del mismo punto P del ejercicio anterior, este que está aquí, si tomamos el camino, y ese camino de A hasta B en ese segmento, de B hasta A en ese mismo segmento AB. ¿Sí? Eso lo vamos a ver ahora. Si fuera al revés. Bueno, pues fíjense que ahora es desde aquí hasta acá. Así que el extremo derecho ahora es como si fuera el extremo izquierdo cuando consideramos el teorema, ¿verdad? El peso único, ¿verdad? El punto de partida no es el de la izquierda, sino que es el de la derecha, ¿verdad? Así que tendríamos que dividir lo que mide este segmento, que son 2 de esas 5 unidades en que está subdividido el segmento AB, 2 entre, ahora la L es esta, 2 entre lo que mide este otro, de esas quintas partes, ¿verdad? ¿Cuántas quintas partes hay aquí? 1, 2, 3, 2 tercios. Así que ahora, al yo ir de aquí hacia allá, la razón es 2 tercios. Al venir de aquí hacia acá, la razón era 3 medio, ¿verdad? 1, 2, 3 sobre 1, 2. ¿Verdad? Y aquí es 1, 2 sobre 1, 2, 3. Al de aquí hacia allá. ¿Se fijan? Y fíjense que entonces, ¿verdad? No tiene, esa razón no tiene mucho que ver con esto que le indica aquí, ¿verdad? Y para terminar esta lección, esta primera parte de esta lección, vamos a ver esta tercera parte que dice, este primer problema que dice, ¿sí? En el mismo segmento de los ejemplos anteriores, si P se localiza a 1/5 parte del camino de A a B. Claro, en ese mismo segmento AB. Bueno, pues ahora fíjense que P no está localizado a 1, 2, 3 de las 5 partes del camino de A hasta B, sino a 1/5 parte aquí, que va a estar P. ¿Okay? No aquí, sino acá. Esa es la otra localización que tenemos para P. ¿Cuál es la razón? Pues mire, ese primer segmento en que queda subdividido nuestro segmento original AB mide una de esas 5 partes, ¿no? Así que será una entre, ¿y cuántas quintas partes queda en el segundo subsegmento en que queda dividido entonces el segmento AB? 1, 2, 3, 4. 4 de esas 5 partes. Así que fíjense que ahora la razón sería 1/4. Bueno, pues con esta tercera parte de este primer ejemplo, nos falta ver una cuarta parte más bien de ese primer ejemplo. Terminamos esta primera parte de esta lección y nos vemos ya prontito en la segunda. Hasta entonces.